Buenas tardes. Da gusto ver la biblioteca así, de público. Agradecer sobre todo de nuevo a Javier de la librería Victorio Lucas por lo que nos ha puesto en bandeja para este último cuatrimestre del año 2021. Agradecer como siempre la presencia de los medios, de todo el público presente, de Antonio, que viene periodista en la región de Murcia, experto en cine, viene de alguna forma a presentar a Fernando y a la obra de Fernando. A Fernando estamos muy orgullosos de que estés hoy aquí con nosotros, agradecer tu esfuerzo, un placer para el pueblo de Abarán y esperemos que te vayas de Abarán con un buen recuerdo, claro está, por supuesto. Después de haber pasado por el Neptuno, ya te digo que me voy con un recuerdo maravilloso. Seguro que sí. Alcalde, buenas tardes y gracias por tu presencia, como siempre, en la mesa. Volvemos a esta segunda jornada del ciclo literario de Abarán en mayúscula. Volvemos al formato en nuestra mesa de siempre. Digo esto porque el lunes tuvimos la primera jornada, una jornada muy especial para todos y para todas, con el cuento de Bailando un tango con Nora, y en principio iba a estar en la mesa con la madre de Nora, Nati, y con la escritora iba a estar del cuento, iba a estar en la mesa la compañera Leticia, concejal de Educación, por su vínculo con los niños pequeños con algún tipo de enfermedad a lo largo de su año durante su trabajo, pero por problemas de agenda no pudo, iba a estar ella sola y decidimos que estuviera nuestro alcalde solamente con la madre y con la escritora, para que todo el mundo tuviera la atención centrada única y exclusivamente en la madre, que creo que era algo muy importante. Vivimos una tarde muy emocionante, muy conmovedora. Los niños se fueron muy contentos porque les gustó mucho el libro, el diseño, el cuento, como lo contó la escritora, y los más mayores de alguna forma nos llevamos el recuerdo y el mensaje de una madre que vive una situación muy difícil, una enfermedad, lo que se denomina enfermedades raras, pues te encuentras muy desamparado ante la sociedad, y nos llevamos el mensaje de esa entereza y esa fuerza que nos trasladó la madre a todos y a todas los que estábamos aquí, y de alguna forma nos quiso decir que si nos encontramos ante alguna situación como la que ella se encontraba, pues lo más importante es eso, no bajar en ningún momento el ánimo y luchar con todas las fuerzas para sacar adelante a familias que le haya tocado vivir esa enfermedad. Por lo tanto, ese fue el motivo por lo que estuviera solamente el alcalde con Nati, la madre de Dora. Voy a ser muy breve. Javi, creo que si el libro y la lectura son los protagonistas más importantes en el mundo de la cultura, porque para hacer una buena obra de teatro se necesita muchas veces sacarla de un libro, o para hacer una buena película también se necesita muchas veces sacarla de un libro. Creo que, por lo tanto, el libro y la lectura no hay duda de que sean los protagonistas del mundo de la cultura. Desde ese punto de vista, la agenda cultural de los próximos 3 meses, dentro y fuera de la región de Murcia, dentro de esa agenda, Abarán va a ser uno de los protagonistas a nivel regional y nacional, por lo que tú nos has preparado para los próximos 4 meses. Creo que está claro, ¿no? Cuando Javi me llamó por teléfono para decirme para plantearme lo que tenía pensado hacer, pues le dije que sí automáticamente, como siempre se he dicho a él, como cualquier particular o asociación que nos hace una propuesta de una actividad cultural. En ningún momento le pregunté quién iba a venir ni quién no iba a venir, confiaba plenamente en Javi, como siempre lo ha hecho bien. Cuando vi el cartel ya terminado y me lo envió, no terminaba de creérmelo, lo miré otras veces porque la verdad era un cartel muy, muy conseguido, muy, muy compensado, y teniendo en cuenta, pues, además de los 5 escritores consagrados que ya vienen, pues ese toque solidario que tuvo con Nora y con Nati, y además la invitación a un escritor de Abarán, que creo que también es muy importante que esté en este cartel con estos compañeros, ¿no? Darle esa oportunidad a Juan Carlos Borreguero, que está aquí con nosotros, y una persona que colabora siempre en todo lo que se le pide desde el ayuntamiento y desde la concejalía para el pueblo de forma completamente desinteresada, ¿no? Por lo tanto, creo que el cartel es inmejorable. Aparte,
si me hubiera negado también le hubiera de alguna forma puesto una barrera a un comercio local. También soy concejal de comercio y creo que el trabajo que hace Javi y muchas tiendas pequeñas de pueblo como Javi pues merecen ese reconocimiento, ¿no? Está claro. Para terminar voy a hacer un pequeño comentario, espero que sin ningún tipo de actitud hacia nadie, además reconociendo el buen trabajo que hacen desde ese municipio en el tema de la cultura. Pues creo que si desde hace mucho tiempo hemos tenido un pique con el municipio de Aguas Arriba en lo deportivo, con el fútbol, como todo el mundo sabe, a lo mejor este comentario puede ser el inicio de un pique con el municipio de Aguas Abajo en lo cultural, y yo me alegraría por ello, porque las personas que se van a beneficiar pues son los amantes de la cultura de ambos municipios, ¿no? Entonces, como he dicho, reconociendo el trabajo que viene haciendo durante un tiempo que es muy bueno, yo creo, Javi, que lo nuestro, este último cuatrimestre del año que vamos a vivir, lo nuestro no es un río de letras, esto es un océano de letras, pero en mayúsculas además, ¿vale? Abarán en mayúsculas es un océano de letras, y creo que por lo menos en este último cuatrimestre, en esa batalla, les vamos a ganar. Espero que sirva, como he dicho, para que sea un pique sano y a partir de ahora pues nos enriquezca de forma recíproca en el mundo de la cultura, y que estemos, si este es nuestro primero Abarán en mayúsculas, pues ellos creo que van a hacer el 8º río de letras, pues que sigamos año tras año. Nosotros vamos a contar contigo, Javi, y seguro que te tendremos trabajando para nosotros, no para la concejalía ni para el ayuntamiento, sino para el pueblo de Abarán y para uso y disfrute de todos los amantes de la cultura del pueblo de Abarán. Por mi parte, nada más, muchas gracias, y paso la palabra a Antonio Rentero, que es el que va a hablar a presentar y hablar de la obra de Fernando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir, buenas tardes a todos, y muchas gracias al Ayuntamiento, a la Concejalía y a la Biblioteca por invitarme a participar de esto, porque al final cualquier evento que suponga la difusión de la cultura siempre hace que se enriquezca los que están sentados a aquel lado de la mesa y los que estamos aquí. Porque, entre otras cosas, te puede sonar el autor, te puede haber leído un libro, puede haber visto la serie, pero ya dice, bueno, voy a tratar de leerme todo lo que tiene, a tratar de ver todo lo que tiene. Lo que no he podido ver ha sido una película que ha rodado, pero aquí en España no se ha estrenado, pero sí que está el tráiler en internet. Y es que Fernando J. Muñiz es un autor prolífico en lo literario, pero que tiene un origen en su juventud, tiene una formación cinematográfica que yo creo que siempre aporta. Y me imagino que gran parte de los que están aquí seguramente lo conocerán, como casi todo el mundo, por la versión televisiva de su primera novela adulta, en el sentido que tiene obra previa juvenil, que es La cocinera de Castamar, y que seguramente estamos en un momento en el que, por fortuna, creo yo, la literatura está encontrando un buen lugar donde reflejarse en las series, porque las películas se estaban quedando cortas para poder trasladar un universo tan rico y tan variado, y al mismo tiempo la suerte que tienen los autores en esta época de que les estén haciendo un tráiler tan bonito de 12 capítulos para que haya gente que diga, la historia que me han contado y que he visto en la pantalla me ha interesado lo suficiente como para saber más. ¿Y dónde se sabe más? En la obra original. Y aquí es donde creo que, gracias a ese tráiler que puede ser el libro, muchos van a llegar a esta segunda novela que nos presenta Fernando esta tarde, que es Los 10 escalones. Quienes consideran o consideramos modestamente que una de las mejores adaptaciones al cine de una novela es El nombre de la rosa, y disfrutamos por igual de la novela y de la película, y volvemos a la novela y volvemos a la película, es posible que en esa novela que nos presentan, Los 10 escalones, volvamos a tener un ejemplo así. Una novela que nos lleva, que rinde en cierta forma un homenaje a ese ambiente y que nos traslada al pasado. Hay una intriga, hay un misterio, hay elementos religiosos, elementos simbólicos y una serie de personajes apasionantes, además de un viaje. En este caso no es únicamente la abadía el entorno donde tiene lugar la acción, pero sobre todo yo creo que en esta novela, y quiero que Fernando empiece a hablarnos de ella, también rompe un poco con lo que algunos pueden haber estado esperando si han leído o han visto la serie de La cocinera de Castamar, y esperan una continuación.
hay elementos comunes, pero por fortuna la versatilidad del autor lo que permite es que con el reconocimiento de esos elementos que nos resultan familiares, las pasiones, los personajes bien construidos, que haya un discurso interno y una acción externa que vayan acompasados, pero por fortuna yo creo que en la variedad está el gusto y Fernando nos promete y nos ofrece variedad en estos 10 escalones que además, y ya le cedo los micrófonos para que empiece a hablar, que es lo que estarán deseando escuchar, aquí hay mucha más carga simbólica. Me parece una novela ya de crecimiento y me parece un paso muy importante en una segunda novela. Fernando, ¿vas demasiado rápido? Bueno, voy a hablar cerca del micro porque me han aleccionado con que tenía que hablar aquí como muy pegado. Espero que se oiga todo bien. Primero, bueno, dar las gracias a Barán, en su totalidad, quiero decir, a todo el pueblo de Barán, al ayuntamiento, a la concejalía, también a la librería de Victorio Lucas, que, bueno, Javi, porque estáis aquí es mejor decir Javi, porque así sabéis todos quién es, que, bueno, pues creo que hace una labor maravillosa, creo que todos hacéis una labor maravillosa. Esta tarde hablando con él, ahora respondo lo tuyo, que no me voy a olvidar. O sea, no voy a salir corriendo ni nada de esto. Hoy hablando con él, les decía que en verdad el privilegiado soy yo en estar aquí. O sea, soy yo el que se siente arropado por todo el pueblo de Barán y es para mí un privilegio estar entre vosotros. En este sentido, yo creo que los autores nos tenemos que sentir muy agradecidos por esto. Y bueno, después de haber dado las gracias ya a Felipe, a Jesús y a todos, voy a contestar a tu pregunta para que no quedar mal y que no me tiréis nada a la cabeza y esto. Bueno, ir demasiado deprisa, no lo sé, o sea, tardé 17 años en publicar mi primera novela, tampoco ha sido que haya ido extremadamente rápido, o sea, he tardado un poquito, ¿no? ¿Para qué te voy a engañar? Me he pasado mucha vida. Lo que pasa es que también es cierto que la he publicado... He logrado publicar la novela de Castamar cuando llegó el momento. Es decir, creo que al final, cuando uno le sorprende, escribe su novela y cree que pues, bueno, puede tener éxito, o ansía que pues, su hijo de papel guste, que haga una carrera, que la gente le diga, ¡oye, qué bien le ha salido el niño! Pues tal. Y efectivamente, pues se trataba de esto, ¿no? De que gustara. Pero siempre... No sé, creo que también ha salido a conversación en algún momento del día de que el éxito termina por sorprender, ¿no? Uno cree hacer las cosas para ver, oye, a ver si esto gusta, si esto está bien, pero cuando pasa y de repente ves que, pues yo qué sé, la novela antes de que llegara a ser una serie de televisión ha estado 2 años en las librerías y ha estado 2 años con el respaldo del público, ha estado vendiéndose por sí misma, quiero decir. Y luego, bueno, pues ha llegado el momento de la serie, ¿no? Y bueno, ha dado el salto a nivel mundial y eso ha sido fantástico porque la serie ha sido, creo que, la 3ª más vista en Netflix a nivel mundial. O sea, ha sido una cosa como para una serie de este tipo que tiene un presupuesto limitado, o sea, que tiene un buen presupuesto, pero que no puede competir con un presupuesto de El Mandalorian de Disney, ¿vale? Pues claro, bueno, yo me siento muy congratulado de que una historia de este tipo haya terminado conquistando corazones en todos los sitios. Y salvando las distancias, bueno, claro, después de publicar la primera ya no sé si voy rápido, pero tengo que publicar más. O sea, es que no me queda más remedio que seguir escribiendo porque es algo que llevo haciendo desde que era muy pequeño, ¿no? Hablábamos antes, desde casi los 13, 14 años ya estaba escribiendo mi primera novela. Y entonces esto, una vez que ya te han dado, bueno, pues puede usted publicar, pues tendremos que aprovecharlo. Esto es todo lo que te puedo decir. Y sobre lo de los 10 escalones, sí, sobre la trama de los 10 escalones, perdona, tienes razón. No me quería escaquear, ha sido un olvido táctico, pero nada más. Bueno, la trama de los 10 escalones tiene que ver mucho, y lo decías tú muy bien, con Castamar. De hecho, yo creo que antes de seguir hablando sobre esto, creo que estaría bien que viéramos los teasers, porque creo que os va a dar una idea de por lo menos exactamente de qué trata los 10 escalones
y qué conexiones tiene con Castamar. Entiendo que habéis visto más o menos todos la serie, o por lo menos habéis visto el libro, o si no habéis visto ninguna de las dos cosas, os voy a poner de hecho los dos teasers. Creo que esto puede ser interesante, porque así vamos a ver qué cosas cuenta el teaser de la cocina de Castamar, de Antena 3, de A3 Media, y qué cosas cuenta el book trailer de los 10 escalones y las pequeñas conexiones que puede haber entre ambos, si os parece bien. Bueno, ha habido unanimidad, entiendo que el silencio significa que sí, ¿vale? Así que vamos a por ello. Espero hacerlo bien porque el este no es mío, creo que es aquí. Os voy a poner primero el teaser de la cocina de Castamar, que es el teaser el tráiler. Esto es un tráiler que es el tráiler de la serie, ¿vale? O sea, es el tráiler promocional que se lanzó Eco. Que tomó de la novela, porque creo que el tráiler habla mucho de la novela. O sea, luego la serie tiene muchas diferencias con la novela también, ¿no? Pero bueno, luego si queréis podemos hablar de ello también. Y os voy a poner, si creo que lo he hecho bien, ahora un pequeño book trailer. No puede competir en imagen, lógicamente, porque es algo muy cortito que se utilizó para la promoción del libro, pero capta muy bien la esencia un poco del espíritu que hay detrás de los 10 escalones, ¿vale? A ver qué os parece. En una época en la que se confundía Dios con el diablo y los dos caminaban de la mano sobre la tierra, en una época en la que se discutían las cuestiones de la razón con la fe y donde el amor se enjaulaba bajo las leyes de los hombres, 10 escalones pueden mostrar la diferencia. Bueno, perfecto. El teaser que hicimos para ventas internacionales, para dar digamos que era como simplemente inspiracional, o sea, el que acabáis de ver es un teaser muy rápido que digamos, simplemente era para que la gente supiera un poco de qué mundo estábamos hablando, ¿no? Y el segundo teaser que os voy a poner habla un poquito más de la historia que hay dentro de los 10 escalones. Y luego ya, si queréis, pasamos un poco al resto. Hay una creencia entre los cristianos viejos que afirma que Cristo dejó un legado más allá de su voz y de sus actos. Dicen, entre susurros, que antes de su muerte dejó algo a sus apóstoles, algo que marcaría el destino de la humanidad, algo sagrado que guiaría las almas de los hombres hacia Dios. Otros, sin embargo, piensan que esto es tan solo un engaño del demonio.
Vale, pues ya está. Podemos dar las luces si queréis. Estupendo. Bueno, pues como habéis visto, la pregunta venía un poco a colación, ¿no? O sea, ¿qué cosas hay en Castamar? ¿No? O sea, perdonadme. ¿Qué cosas hay en Castamar que están también en los 10 escalones? Digamos que bajo la estructura de Castamar mi intención era hablar del siglo XVIII, tenía mucho de las amistades peligrosas, de Chordelós, Dios mío, siempre me lío con este nombre con la dislexia. Chordelós-Laclos. Chordelós-Laclos, de Chordelós, una cosa, bueno, tiene un nombre este hombre. Bueno, las amistades peligrosas y tiene mucho, digamos, incluso de las aventuras de Sabatini, tiene muchos elementos que están pululando en torno a lo que es la historia de Don Diego y de Clara, ¿no? Que no deja de ser una historia vehicular a través de la cual se abre un montón de historias, una polifonía de historias, no solo de amor, sino de traición, de intrigas, cuyo, digamos, lenguaje secreto en el que se están comunicando muchas cosas tiene que ser la cocina, lógicamente. Y por otro lado nos encontramos con los 10 escalones, que es un viaje al siglo XIII, nos vamos 5 siglos después, y digamos que tiene una estructura narrativa muy parecida en muchos sentidos. Habla también de intrigas, es un thriller medieval que tiene que ver mucho con El nombre de la rosa, como habéis podido comprobar, pero digamos que bajo estas dos estructuras, aunque son muy diferentes, aunque hablan de historias de amor y desamor diferentes, de intrigas diferentes, lo que sí hay es un punto en común muy claro, ¿no? Las dos están poniendo sobre la mesa una visión sobre las cosas que ocurrían en sus épocas correspondientes. Las dos están hablando del machismo que había en la época, las dos están hablando del clasismo que había en la época, las dos están hablando de la intolerancia en general, de los prejuicios, de cómo los prejuicios al final se apoderan casi como si fueran parásitos de nuestro comportamiento, de nuestros sesgos cognitivos y nos hacen operar de una determinada manera porque no reflexionamos adecuadamente sobre ellos. Yo creo que esto es el denominador común que hay un poco de lo que tú me estabas preguntando. Para poner un poco en antecedentes voy a hacer un resumen muy breve de qué van los 10 escalones. Simplemente un inicio, si te parece a ti bien. La historia de los 10 escalones comienza con Alvar León de Lara, que es un cardenal de la curia, es un hombre que tiene bastante poder en plaza, ¿no? O sea, muy diferente de lo que será Guillermo de Baskerville, que el hombre no tenía poder alguno. Alvar León de Lara recibe una nota en un momento determinado de su maestro, Rafael de Narburgo, y le dice: necesito que regreses a Urbión lo antes posible, porque he descubierto algo muy importante que debo comunicarte, y se titula Los 10 escalones. Eso que pone Decem Gradus, que habéis visto que tira hacia arriba, en latín significa los 10 escalones. Y bueno, digamos que Alvar no le gusta, no quiere volver a Castilla. No quiere volver porque hace 20 años que se fue con el amor roto, con el alma rota, porque dejó atrás a la mujer que amaba, y sabe que volver es encontrarse otra vez con Isabel en algún momento, que esas heridas se van a abrir, que son costuras que le ha costado mucho cerrar, pero que al final, si se encuentra con ella, sabe que las suturas van a aguantar poco, ¿no? Pero aún así, dado que se lo pide su maestro, regresa. Y entonces, a raíz de que regresa, ve la abadía donde pasó su pubertad y gran parte de su juventud. Bueno, ha cambiado mucho, es una abadía mucho más grande, hay muchos más monjes y digamos que incluso la comunidad le recibe con cierta reticencia, ¿no? ¿Qué hace este aquí? No sabe muy bien por qué viene, no sabe por qué le han invitado al abad. Lo cierto es que al día siguiente de su llegada, después de que le ha recibido el abad con, pues, me alegro muchísimo que estés aquí, son casi padre e hijo, ocurre la tragedia, no voy a decir cuál, y a partir de ahí se desemboca, digamos, toda la trama, es casi una aventura non-stop que lleva a las fauces mismas de la abadía, o sea, esa garganta profunda de la abadía ahí metida, sabes que tienen que descender por la garganta de la bestia. Y esto es un poco la sinopsis así resumida, sin hacer demasiados spoilers, que esto que os he contado es como 10 primeras páginas nada más. O sea, el resto ya lo podéis averiguar solos, si queréis, claro. Así que bueno, aquí dejo un poco tu esto, no sé si quieres preguntarme algo más ya a partir de aquí. Hemos visto en el book trailer se resaltaban 3 palabras: abadía, amor y crimen. Y algunos casi podemos pensar que esto podría ser una segunda parte del nombre de la rosa, que Azzo de Melk ha crecido,
ha crecido en la jerarquía y ahora es obispo en Roma. Su maestro, Guillermo de Baskerville, le reclama porque ha encontrado no el tercer libro de la poética de Aristóteles, que lo único que iba a hacer era poner el fundamento de que podemos pensar que uno de los pilares de la filosofía defendía la risa. Aquí hay algo que no vamos a desvelar, pero que es muchísimo más importante. Y de nuevo tenemos una intriga en torno a un amor del pasado y lo que yo creo que nos sigue fascinando, y es el conocimiento perdido contenido en un libro, y que además ese conocimiento, si se desvela, puede hacer temblar los cimientos, en este caso, de la religión, que para algunos, y sobre todo en esta época, lo era todo. Es decir, un libro que oculta el secreto de una revolución capaz de cambiarlo todo. No se me ocurre mejor forma de tener una excusa para matar a alguien. Bueno, es cierto que en realidad no te diría que es una excusa exacta esto, ¿no? O sea, creo que al final lo que hay detrás de esa excusa es la intolerancia. O sea, yo creo que lo que viene a demostrar pasaba también en la obra de Umberto Eco, ¿no? O sea, al final el miedo nos lleva a veces a ser intolerantes, y yo creo que esto es una de las cosas que hay en los 10 escalones, ¿no? Como la gente por miedo al final no quiere que las cosas cambien, tengo miedo a que esto funcione de esta forma, y si funciona de esta forma ya voy a perder mi espacio, mi zona de confort, y todo esto se empieza a convertir en una especie de paranoia que termina, pues eso, en el caso de los 10 escalones termina bastante mal. No digo el libro, digo los pobres que pasan por este trance, ¿no? Porque hay algunos muertos y esto. Entonces, claro, desde ese punto de vista te diría que siempre es la intolerancia al final, el hecho de si el bar representa algo, si el personaje principal representa algo, yo creo que representa el modelo de pensador crítico, o sea, una persona que es capaz de suspender su juicio ante aquellas cosas que no conoce, no habla de lo que no conoce, cuando habla de aquello que sí ha estudiado o de que sí tiene conocimiento, lo hace siempre manteniendo esa duda, digamos, razonable sobre que las cosas que sabe pueden estar equivocadas. Y por último te diría que mantiene el espíritu, esto va a quedar muy de filosofía y tal, pero que mantiene el espíritu socrático, ¿no? Ese espíritu en que tiene una duda permanente y que es lo único que nos hace aprender, ¿no? O sea, al final uno puede salir de la duda, pero de la ignorancia, si no duda, no. Y claro, yo creo que el hecho de dudar de las cosas sería bueno que aprendiéramos a hacerlo, ¿no? Sería bueno que aprendiéramos a desafiar, aunque fuera la ley de la relatividad o la ley de la gravedad, porque tal vez así a lo mejor podríamos llegar a otros puntos, ¿no? Y yo creo que esto es un poco lo que está por debajo de esas muertes, de la intolerancia que lleva a hacer a cierta gente cosas o de arroparse en ciertas banderas para decidir hacer tal o cual cosa o defender posturas, ¿no? Y lo vemos un poco en nuestro mundo. O sea, Castamar tenía también esto, ¿no? La reflexión sobre cuánto hemos cambiado, ¿no? O sea, la figura, por ejemplo, de Gabriel, que es un hombre negro enjaulado en un mundo de la corte del siglo XVIII, o, por ejemplo, por poner un ejemplo en Castamar, la figura de Isabel, que se encuentra sometida a un marido maltratador, ¿no? O sea, ¿cuánto hemos cambiado desde aquel tiempo hasta ahora, ¿no? O sea, ¿hemos mejorado, no hemos mejorado? Si hemos mejorado, ¿en qué hemos mejorado? ¿Y qué nos queda por recorrer? O sea, yo creo que estas son un poco las preguntas que hay siempre debajo y que a mí por lo menos me interesa hacer. No tanto como para leccionar moralmente a nadie, sino por lo menos para proponer un tipo de discurso, un tipo de discusión o por lo menos una reflexión a este respecto. Bueno, ha quedado muy fuerte esto, ¿no? Ha quedado como de nivel. No lo tenía preparado, me conste. Como veo que te estás poniendo muy serio, Sí. hay que desvelar algo importante sobre Fernando, y es que él estudió filosofía, y yo creo que se nota en su obra y se nota en su reflexión. Y pensando en esto y en lo último que nos estaba diciendo acerca de la duda y de la certeza, en una novela como la de los 10 escalones, en las que uno de los problemas de fondo precisamente tiene que ver con una cuestión de fe, pero también contraponiendo en una cuestión de razón, ahí el elemento que permite desarrollar toda esa filosofía, que es la que tiene el personaje Alvar de León,
precisamente es que nos lleva a cómo algunos de los grandes nombres de la religión, como el propio Santo Tomás, han tratado de llegar a demostrar de manera lógica y razonable algo que se supone que está vedado a la ciencia, que es la fe, que de hecho se llaman o no llamamos creyentes los que no tenemos una certeza, sino los que tenemos una duda. Claro. Y creo que eso en la novela, ahí es donde tienes, ante la posibilidad de que un libro suponga una prueba, contraponerle el seguir deduciendo a través de la razón. Bueno, después de lo que ha dicho él, yo no sé qué contestar. O sea, ha hecho una tesis doctoral que ya me he quedado loco. Supongo que sí. O sea, se trata el tema de la fe como se trata muchos otros temas. O sea, yo creo que al final tiene que ver más con la actitud que tenemos hacia el resto. ¿Sabes? O sea, en concreto, el tema de la fe es muy tratada, sobre todo porque al final el pobre Alvar está en esa dicotomía de ser un hombre de razón que tiene mucha fe en Dios, pero a la vez tiene un peso racional muy fuerte, ¿no? Y se mueve siempre en esta dicotomía, ¿no? O sea, es una dicotomía que de hecho en la Edad Media era, no era exactamente así, pero bueno, sí existía esta especie de dicotomía entre filosofía y fe o religión, ¿no? O sea, siempre se decía que la filosofía era como la esclava de la religión, en este sentido de la teología. Así que bueno, siempre ha estado esto ahí, ¿no? Siempre ha estado esto ahí. Pero tal vez sea por mi pasado de haber estudiado filosofía, que me quedé tarado en algún momento, mi padre no me llevó, no me dio la pastilla adecuada o cualquier cosa de esta, no lo sé. Y entonces, pues bueno, me ha salido esto. Pero he de deciros que al final la novela, aunque tiene todo esto, tiene también esa trama que te lleva. O sea, no es un libro sesudo, no está haciendo, en ningún caso se trata de hacer una especie de tesis doctoral sobre la religión o sobre la fe, sino más bien que sea la propia historia, el propio devenir de los personajes, la propia forma en la que investigan los personajes o la que se relacionan los personajes, ¿no? La historia de amor que tiene con Isabel, el marido maltratador del que hablaba don Sancho Osorio, que es un hombre acostumbrado a matar musulmanes en la frontera y tratar a su mujer casi como un objeto propio al cual puede dejar o apalizar cuando cree oportuno, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas son las que ponen de manifiesto todas estas cosas subterráneas de las que estamos hablando. O sea, siempre me gusta que bajo esa primera capa de cebolla, que es la historia, esté todo esto. Sí. No te lo voy a negar. O sea, si me lo niegas ahora, después del speech que has echado. Ahora, por rebajar un poco el tono, a diferencia de esa referencia que yo creo que no se nos escapa del Nombre de la Rosa, aquí sí hay un viaje externo, que decía antes que en tus novelas hay un viaje interno y un viaje externo que van más o menos acompasados. En el caso de la cocina de Castamar, el viaje externo serían las distintas localizaciones por donde nos movemos, más allá del señorío del señor de Castamar. Pero aquí sí que tenemos un viaje que coincide en algunos puntos con esa gran referencia durante siglos de pensamiento, almas y vidas, que es el Camino de Santiago, y que además, teniendo también como uno de los argumentos centrales de la novela un libro, también recala en algunos de los lugares fundamentales para el español, en la zona de los monasterios de Suso y Uso, Santo Domingo de la Calzada. Y me imagino que eso no será gratuito, tendrá una fundamentación el que los personajes en algún momento pasen por ahí, y que ese camino externo tiene también una cierta traslación al propio viaje interno que experimenta sobre todo el protagonista, pero también algunos de los personajes. Me lo pone difícil, ¿eh? O sea, bueno, básicamente mi interés yo creo que estaba también en reflejar la época. O sea, el viaje de Alvar no deja de ser un viaje personal, interno, que cambia muchas cosas, ¿no? Encontrarse con el amor de su vida que había perdido, el viaje iniciático que hace a raíz de los 10 escalones, todo lo que se va a encontrar en esa abadía, ¿no? Y todo lo que tiene que investigar, ¿no? Los motivos del pasado que están ahí, que le separaron de Isabel, los motivos que Isabel hicieron que se separara de él también, tienen mucho que ver también con las cosas que estaban ocurriendo en aquella época. En el siglo XIII es un siglo enormemente duro, o sea, la Edad Media no era fácil, ¿no? Y sobre todo por la superstición que había, o sea, al final la gente que nacía en un determinado municipio, o sea Barán, como podía ser cualquier otro de España,
conocía, pero conocía relativamente poco el mundo. O sea, conocía, pues esto, el entorno que había a su alrededor, pero no conocía más allá. O sea, tú le hablabas de Finisterre y como no fuera un romano que se había pasado por allí, le decía, sí, estaba allí. La gente no sabía mucho, ¿no? Vivía en esa zona, moría en esa zona y no se preocupaba demasiado de lo que estaba pasando, a menos que le afectara. Entonces, al final, era un mundo que, aunque era tan grande como el nuestro, era mucho más pequeño en otros sentidos, ¿no? Y yo quería reflejar también que ese viaje interno que tiene el personaje también se demuestra en el propio devenir, digamos, de toda la sabiduría grecolatina, ¿no? Aquí me pongo un poco serio de nuevo, pero es un poco este rollo. Al final, Aristóteles, Platón, todos los grandes sabios griegos, los presocráticos, Séneca en Roma, es decir, toda esta gente termina siendo, o precisamente, todos sus libros y demás terminan llegando al mundo árabe. Y es gracias a los árabes que nosotros podemos leerlos hoy, porque son traductores sirios los que terminan traduciendo todo esto y terminan en la escuela de Bagdad principalmente y en Alejandría, ¿no? Y este circuito de la sabiduría termina por retornar a través de España, principalmente, hay una parte que va a través de Sicilia, pero principalmente a través de la Escuela de Traductores de Toledo. O sea, este viaje enorme, que es casi como un circuito de la sabiduría, termina en España. Y en España, ¿qué es lo que ocurre? Que de repente en Toledo hay una gran demanda por parte del mundo cristiano de recibir de nuevo toda esa sabiduría e incorporarla en códices y traducirla, ya sea al latín o a las lenguas romances. Y esto es lo que hace que al final nosotros volvamos a tener en propiedad libros como la metafísica de Aristóteles o la lógica que se estudiaba en la Universidad de París. No era la universidad entendida como actualmente entendemos una universidad, pero bueno, la Universidad de París de las Artes Liberales, y esto lo cambia un poco todo, ¿no? Y de hecho hay muchas influencias árabes que son purgadas en muchos sentidos, como los averroístas, por ejemplo, que fueron, digamos, seguidores de Averroes y en concreto de Aristóteles, pero eran cristianos, ¿no? Que defendían cosas que defendían los árabes, y entonces se purgaron como purgaban las cosas entonces, claro. O sea, no querría estar yo en una purga de esas, ¿sabes? Sería peligroso. Pero bueno, lo importante es que ese viaje iniciático que hay de toda la cultura, lo que se instaura con el viaje, digamos, iniciático también del Camino de Santiago, lo que significa ese movimiento de masas de las cruzadas, lo cambia todo, porque ya no es un tío que está en su pueblo y ya no sale del pueblo porque no conoce nada más. De repente hay gente que viaja hasta Jerusalén, hay gente que empieza a moverse y ese moverse también lo cambia todo, ¿no? Porque, bueno, yo creo que una de las grandes, no lo decía yo, no voy a decir ya, pues, si nombro a Aristóteles otra vez me tiráis algo a la cabeza, pero bueno, es la forma en la que uno puede conocer el mundo. Una de las grandes formas de aprendizaje es el viaje, ¿no? Y yo creo que los 10 escalones tienen un poco de esto. Tiene un poco de esto. Pensaba, me lo pones a huevo. sí. Pensaba que ibas a hablar dentro de esos viajes del viaje fuera de la caverna. Los de Gulliver. También. Del viaje platónico de salir de la caverna, porque ese sería el viaje interno, que además en esta novela, que está tremendamente cargada de elementos simbólicos, que me parece que es también algo completamente asociable a la religión a través de los tiempos, y aquello de que las catedrales eran los Vengadores, el universo cinematográfico Marvel de la época. Sin duda. Uno iba a la catedral a ver, y cuando había una ala nueva o unos cristales emplomados, claro, era la siguiente película, el siguiente spin-off. Lo que pasa es que en aquel momento tenías que creer en Thanos o tenías que creer en el Capitán América por lo que te iba en la salvación del alma. Pero sobre todo lo que hay es, en los 10 escalones, desde el propio título, ese viaje interno en el que los símbolos lo que hacen es alcanzar no esa iluminación externa de salir e irte a Jerusalén o al pueblo al lado, aguas arriba o aguas abajo, a ver si son mejores ahí sus equipos de fútbol o su programación cultural, que ya digo yo que no. Pero ese viaje interno creo que es el que, no sé si también propones que el propio lector emprenda al leer los 10 escalones. Sí, claro, o sea, yo creo que al final la literatura, lo hablaba antes con Alejandro, con Claudia, Victoria y... De Los Ángeles. Elena. Y con Elena, Victoria de Los Ángeles, sí, Vicky, que sé que anda por ahí. Entonces, lo hablaba un poco,
que al final la literatura tiene que ser un viaje también, ¿no? O sea, la literatura está para inspirar, para cambiar, para transformar, para arrebatarse. Y yo creo que, bueno, pues los autores, yo no sé el resto, pero yo por lo menos aspiro a que cuando alguien se lea mi novela le pueda pasar esto, ¿no? Y además se entretenga mucho. Yo creo que los grandes autores del pasado siempre han entretenido. O sea, coges a Dickens, coges a Jane Austen, que lo hemos estado hablando antes, y eran autores que en su época eran muy leídos precisamente porque, o a Arthur Conan Doyle, por ejemplo, con Sherlock Holmes, que eran muy leídos precisamente porque tenían la capacidad para captar el público y entretenerle y llevarle a otros sitios que no ha estado. Y me interesa esto, o sea, el viaje al final que yo propongo en los 10 escalones, es un viaje que también suscita reflexiones, como las que hemos hablado, pero también está suscitando el hecho mismo del propio entretenimiento, del propio disfrute de una obra literaria y de lo que eso puede transformar a uno, ¿no? Porque al final la literatura, el poder que tiene es el poder transformador, ¿no? O sea, prefiero que para otro tipo de cosas, pues a lo mejor te ves un documental o te lees un ensayo, pero la literatura está hablando de intangibles que no son fácilmente definibles, ¿no? Que está hablando pues del sufrimiento de Ofelia cuando hemos estado hablando antes de Shakespeare, ¿no? Muy bien plasmado, o el de Elvira en el estudiante de Salamanca, pues está hablando de algo más, ¿no? Está hablando de un inasible poético, que yo creo que eso inspira cuando uno lee novela o cuando lee poesía o cuando lee un tipo de narrativa de este tipo. Y yo, eso yo no sé el resto, pero yo aspiro a que pueda pasar. Si no pasa, pues nada, mala suerte, podéis utilizar el libro, pues antes lo decía, como, pues no sé, para encender la chimenea o como arma arrojadiza a alguien o lo que sea. Y si pasa, pues bueno, lo podéis dejar en un estante para que lo lea otro y le pase a otro, ¿sabes? O recomendarlo, que eso estaría muy bien, porque los royalties también influyen para que podamos seguir escribiendo. Entonces, bueno, todo esto tiene su historia. Bueno, no queméis libros, eso lo hacía Pepe Carballo en las novelas de Vázquez Montalbán, pero es un personaje de ficción. Está muy mal quemar libros. Y sobre todo si son de Tintín. Alguna vez alguien me dijo que en literatura un libro es como una mesa que se soporta sobre 3 patas: el estilo, la trama y los personajes. En cuanto al estilo de Fernando, si ya habéis leído su anterior novela, La cocinera de Castamar, sabéis que es un estilo ágil, un estilo que no es plomizo, que te presenta los personajes y las situaciones con elegancia, y que al mismo tiempo te va proponiendo que tú vayas reflexionando sobre lo que va sucediendo, y no es un estilo alambicado, pero tampoco es un estilo plano, ¿vale? No es un estilo bestseller, que te distrae, te entretiene, pero no deja pozo. En cuanto a la trama, hemos hablado con estos elementos: abadía, crimen, amor del pasado, un libro con secretos. La trama ya atrapa. Y yo creo, Fernando, que si te parece podías ir explicándonos un poco el dramatis personae, quién sale aquí, quién es el protagonista, cómo se llama, de dónde viene y a dónde va, para que también los personajes, a quien no haya leído la novela, también termine por atraparse. ¿Te refieres de los 10 escalones? Sí. Bueno, como he contado un poco la sinopsis, yo creo que más o menos os podéis hacer una idea. Yo creo que hay 4 personajes principales en los 10 escalones, ¿vale? El primero ya he hablado de ellos, que es Alvar León de Lara, que esa figura del pensador crítico, que es un tío que sabe pensar bien, que sabe analizar bien, que es un poquito el Sherlock Holmes de esta aventura. Por otro lado tenemos el personaje Isabel. El personaje Isabel es un personaje muy especial. Yo le tengo especial cariño porque es una mujer que ha sido siempre muy valiente, muy corajuda, que ha querido dominar o controlar por lo menos el destino de su vida, y le ha sido imposible. Se ha visto sometida a la voluntad de su padre, primero, que la casó con Don Sancho, y la segunda, Don Sancho, que es un maltratador. Y entonces ha olvidado quién era. Es un personaje que ha ido olvidando ese coraje, no porque le haya sido destruido, sino porque al final, detrás de todas esas palizas, detrás de todo ese dolor, se ha ido sepultando hasta quedar debajo de una losa de dolor y de terror. Pero es un personaje que se va a reconstruir a sí mismo. Es un personaje que en algún momento determinado de la novela la cabeza le va a hacer clic, y todo ese coraje que tiene sepultado después de tantos años va a llamar a la puerta. Y es un personaje que a mí me interesaba mucho. El tercero en cuestión es Don Sancho, he hablado un poquito de él. Es un personaje que
que ha sido criado como un noble del siglo XIII, claro, o sea, es un hombre, pues lo que decía, acostumbrado a matar sarracenos, herejes en la frontera y atesorar riquezas, porque para él el mundo es esto, vivir y hacer aquello para lo que y satisfacer sus pulsiones en todos sus sentidos. Creo que diría que es un verdugo respecto de Isabel, pero incluso respecto de sus propios sirvientes. Hay una de las cosas que se ve muy bien en el personaje de Sancho, es la relación de vasallaje, ¿no? Porque claro, la relación del vasallaje no es una relación, creo que el mío Cid muestra muy bien esto, ¿no? O sea, hay un personaje que se llama el Capitán Navarro que le sigue por vasallaje y se da cuenta de que está siguiendo a un hombre en muchos sentidos malvado por las cosas que hace, por las cosas que decide, un hombre muy egoísta y que, pues esto, satisface sus pulsiones a bocados, ¿no? O sea, destruye aquello que tiene que destruir para conseguir. Y no tiene miedo a nada, de hecho. O sea, le da lo mismo todo. Excepto, lo único que tiene un terror enorme es al más allá. Es decir, él se encuentra sometido a un poder porque su padre, don Sancho, siendo muy niño, en un momento determinado tiene un enfrentamiento con el capellán y el padre, al ver esto, coge las manos de su hijo y las mete en ascuas ardiendo. Y entonces se quema todas las manos, lógicamente se quema todas las manos. Y entonces le dice, esto que has sufrido no es nada comparado con el infierno que te espera. Entonces eso lo dice a un niño pequeño y entonces claro, el niño queda traumatizado de por vida diciendo, el día que me muera, después de todo lo que he hecho yo a lo largo de mi vida, lo que me espera en el infierno es salvaje. Entonces tiene tal terror a eso que lo único que espera es poder ser enterrado ad santos. Ad santos significa enterrado dentro de la iglesia, porque cuanto más cerca del altar se enterraba uno, más salvación, ¿no? Entonces dice, bueno, esto como mínimo me garantiza el purgatorio. Y entonces él creía esto, ¿no? Y sin embargo el capitán Navarro, que ve toda esta oscuridad, que ve este pozo que engulle vidas en Sancho, pese a todo no puede dejar de servirle, porque está atado por la palabra de vasallaje. Y luego tenemos el personaje de Mario, ¿no? El personaje de Mario es un personaje que tiene que ver mucho con Atzo de Mel, que antes lo nombrabas, o sea, Guillermo de Baskerville, Atzo de Mel, El nombre de la rosa, tienen su correlato un poco aquí en Alvar León de Lara y Mario, pero Mario no es un joven, digamos, de apenas 13 años, podía tener Atzo de Mel, 15, no sé, por ahí andaría, ¿no? Sino que tiene ya veintitantos, tiene barba, es un hombre para la época, pero a la vez posee la ingenuidad de no haber salido nunca de la abadía. Y esto, claro, le convierte tiene ciertas ingenuidades sobre el alma humana, sobre las oscuridades del alma humana. Y va a soportar mucho, porque va a soportar en sus propias carnes la perversión de los hombres malvados, y esto le va a transformar también. Tiene un viaje completamente diferente al de Atzo, ¿no? Y esto le va a transformar en otro tipo de persona, diferente, pero que va a tener que asimilar todo esto de otra forma. Entonces yo creo que estos son los 4 personajes fundamentales en los que a partir de aquí se va a beber un poco la trama. No sé si más o menos ha quedado claro. Perfecto. Yo creo que si con el tiempo que llevamos aquí hablando, igual hay alguien que se le ha planteado alguna duda o venía ya con ella de casa y a lo mejor le quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta a Fernando, y si te parece abrimos un turno de palabra. Sí, porque lo siguiente te iba a preguntar es qué es lo siguiente que estás preparando y así te doy tiempo a que te lo inventes. Bueno, si queréis preguntar algo, pues bueno, tened la libertad de hacerlo. Voy a callarme y si alguno tiene el valor de levantar la mano, que os veo muy participativos a todos, veo que van a levantar varias la mano, de hecho. Entonces, bueno, lo dejo aquí. ¿Queréis preguntar algo o pasamos al siguiente turno de Antonio? Sí, allí hay alguien que quiere preguntar. Sí, es que ha sido la única, o sea que directamente tienes que ser tuya. No me da tiempo ni a elegir siquiera. Hola, buenas tardes. Perdona, ¿te llamas? Karen. Ah, Carmen, Dios mío. La mascarilla. Cuando uno se pone a escribir una novela, en tu caso, por ejemplo, la primera, la de Castamar. ¿Por qué esa historia y por qué no otra? O sea, Sí, ¿de dónde viene esta locura y tal, no? Sí, ¿por qué? Claro. Es una muy buena pregunta, gracias, Carmen. Pues mira,
no hay... Vale, voy a hablar de mí en este caso, porque realmente yo no sé lo que le ocurre al resto. En mi caso, te diría que las historias cobran fuerza. O sea, es como... Voy a poner algún ejemplo. Es como si en un momento determinado te ponen varios pasteles que se estén haciendo al mismo tiempo delante. Comparamos estos pasteles con historias, ¿de acuerdo? Y entonces tú vas diciendo, ojo, el de nata este está estupendo, pero el de chocolate empieza a tener muy buena pinta, pero el soufflé, este es el bueno. Entonces cuando ya el soufflé cobra y dice, joder, le hemos puesto una base de nata, el caramelo se ha quedado perfecto, dices, es así. ¿Qué quiero decir con esto? Con esta pequeña, digamos, con este símil. Al final, en mi caso, las historias van surgiendo casi de una forma espontánea, van creciendo en mi cabeza y al final dices, hay algo que te arrebata, ¿no? En el caso de Castamar fue la historia de Clara Belmonte. A mí me interesaba contar una historia en la cual tuviera un personaje que tuviera una gran pasión por la cocina, que la cocina al final fuera un lenguaje secreto que le permitiera salir al sitio donde ella no podía salir, ¿no? O sea, quería tener un personaje metido entre 4 paredes que era una cocina y sufría agorafobia, y la agorafobia te impide salir a los espacios abiertos. Entonces imagínate una mujer que tiene una gran pasión y le dices, imagínate que hubiera sido científica o química y le metes en un laboratorio y le dices, no puedes salir de aquí, castigada. Bueno, pues ella le pasa esto, o sea, vive en Castamar pero no puede salir de ahí, porque salir significa sufrir automáticamente un desmayo, un devaneo, un sofoco enorme, los sudores, etc, etc. Pero a la vez, y a mí esto es lo que me gustaba y lo que me arrebató del personaje, ¿no? Lo que ya me llevó a tener que explicarlo, era que su pasión, el mundo donde estaba no eran 4 paredes. El mundo donde estaba era un mundo lleno de aromas, de sabores, de olores, de emplatados, de color, el color de las especias, del pan recién hecho. Y todo eso se transforma de repente en un lenguaje, y es un lenguaje secreto, casi místico, que traspasa las paredes que ella no puede físicamente traspasar. ¿Y qué ocurre con ese lenguaje? Que toca las almas de toda la gente que está en Castamar y lo transforma, como lo que hablábamos de la literatura. Al final esto es lo que a mí me llevó a escribir Castamar y no los 10 escalones entonces, ¿no? Fue esa casi, te diría, imperceptible, algo imperceptible que tenía Clara Belmonte y su historia de amor y todo lo que era el siglo XVIII que luego iba a descubrir a la hora de ir escribiendo, ¿no? O sea, para mí escribir es descubrir, yo necesito divertirme y descubrir las cosas según escribo, no lo planeo, porque si lo planeo me aburro. O sea, si parto de un guión ya hecho, que tengo que escribir lo que pone en una escaleta, en mi caso, personalmente, me siento demasiado constreñido, como si me hubieran puesto un corsé. Y necesito la libertad para que los propios personajes pues, tengan su propia libertad para decirme hacia dónde hay que ir. Esto tiene sus problemas también, que antes lo comentaba con Alejandro y demás, y era que, pues claro, te puede salir un libro de 2.500 páginas y que te lleve a alguien, o sea, mi editora la tengan que operar de corazón o algo de esto, ¿sabes? Pero bueno, trato de controlarlo para que no sea una cosa tan salvaje. Pero esto es lo que me lleva... me parece una grandísima pregunta la que has hecho. Sí, ¿alguien más? Alejandro quiere preguntar... Te iba a decir si había una pasión similar en el caso de los 10 escalones. Sí, claro, siempre. Hola, Fernando. Hola. Antes no hablaba... Es increíble que después de 2 horas preguntándome todavía quieras preguntarme más. Pero esto está bien porque da ejemplo al resto de la gente de Abarán para que se animen a preguntar lo que quieran. Dime. No hablaba antes de un mundo fantástico que tú te has inventado. Sí. Jugaba con tu amigo a las piernas. Sí. ¿Quieres que hable de eso? O sea, me quieres dejar en ridículo aquí delante de la lista. Dime, que es una broma. Me interesaría saber si eso lo vas a sacar algún día. O si le va a dar forma. Es una grandísima pregunta, no sé si debería contestarla. Bueno, lo que se refiere, Alejandro, es que antes hemos estado hablando y efectivamente, yo empecé escribiendo narrativa fantástica. O sea, a mí me gustaba mucho coger libros pues como Los Señores de los Anillos, por poner un ejemplo clásico. Y disfrutaba muchísimo con ese tipo de literatura, hasta el punto en que mi primera novela tenía que ver con la creación de un mundo propio. Es un mundo que durante los últimos 30 y tantos años he estado desarrollando
y que he tenido la suerte, la fortuna de contar con mis amigos para hacerlo, porque cada viernes nos reunimos en mi casa es como la fonda del sopapo, aparece por allí todo el mundo, vamos para allá, que vamos a dejarte a los niños, pero bueno, tío, o sea, ¿qué es esto? Bueno, pues vienen, vamos a echar una partida, y entonces vienen a jugar al rol en casa. El rol siempre se tiene que jugar con comida, pizza o hamburguesa es lo normal, pero se aceptan alitas de pollo, cualquier cosa que esté ahí, esto funciona. Y entonces desde hace 20 y tantos años, yo llevo ya desarrollándolo mucho, he tenido la suerte de poder jugar al rol a un mundo inventado mío. Y esto me ha permitido desarrollarlo muy bien, ¿no? El segundo mundo que inventé fue a partir de los 20, lleva menos años de desarrollo, pero también hemos jugado, de hecho vamos alternándonos. Y respecto a lo que me has dicho, sí, o sea, sí tengo novelas escritas en ese sentido después de tanto tiempo, como comprenderás. Entonces, ¿algún día verán la luz? Supongo que sí. Algún día, puede que incluso más cercano que tarde, puede que vean la luz. Pero tiene que llegar en su momento. O sea, al final, cuando haces no sé si esto está políticamente bien dicho, digo de cara a Planeta, pero cuando uno hace la carrera literaria, tampoco puede desorientar demasiado al público, ¿no? O sea, esto, Jesús entenderá lo que le digo, porque no sé si los políticos hacéis lo mismo o no, o desorientáis demasiado, no lo sé. Pero el caso es que cuando contáis los relatos, tratáis de que vuestro relato esté ahí bien situado y que haya... Esto de la política es difícil ser coherente. Bueno, pues con las carreras pasa lo mismo. Uno tiene muchas pasiones, pero claro, yo he sacado La cocina de Castamar, que es novela histórica, y vuelvo a sacar una novela histórica, aunque sea un thriller diferente y que sigue siendo novela histórica. Entonces, al final, ese cambio, si de repente mañana saco una novela que es El Señor de los Anillos, pues seguramente en Planeta alguien me diga, oye, ¿qué te has chinado? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces en tu casa que no nos cuentas? O sea, claro, o sea, efectivamente. Entonces, claro, esto puede pasar. Pero eso no significa que no puedan salir de otra forma o de otra manera. Pues lo esperaremos. Sí. Eso tiene que ver con eso de que me has preguntado tú, ¿de qué vas a hacer más? Pues bueno, algo de esto hay detrás, algo de esto hay. ¿Qué vas a hacer? Que se pueda contar. Claro, que se pueda contar. Sí, bueno, vamos a hacer, Dios mío. No vamos a contar las intimidades, lo que uno hace. Bueno, si no. ¿Alguna otra pregunta más? Sí. Sí, hombre, ya nos hemos conocido antes. Me acuerdo perfectamente de ti porque tienes el mismo apellido de mi mujer, José Antonio, Pascual. O sea, cuando me has dicho que eras Pascual he dicho, joder, tío, estoy casado con alguien de tu familia y no lo sabemos. Sí, dime. Perdona, pero no soy capaz de entenderte, tío. ¿Sí? 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 Una cosa que siempre me ha parecido curiosa es cómo se elige el nombre de los personajes. Por ejemplo, me llama mucho la atención el nombre de la verdad. Si fuera en la actualidad, pues es muy fácil tener referencias, pero ¿cómo eliges, cómo bautizas a los personajes en una novela que transcurre en la época en la que... Entiendo. ¿Cómo se elige el nombre de la verdad? Claro. Bueno, he de decirte que en mi caso, a veces los elijo casi por... O sea, te va a parecer una tontería, lo voy a decir así a lo bestia, pero es así. Por ejemplo, Alvar León de Lara, esto fue una cosa que decidí en un momento determinado por Alvar Fáñez, es un personaje interesante, y entonces dije, bueno, pues le voy a llamar Alvar. ¿Qué pasa? Que escribí toda la novela con Alvar, y cuando llegué al final de la novela dije, coño, pues este Alvar funciona, ¿para qué lo voy a cambiar? ¿Sabes? O sea, fue una cosa tan tonta como esta. No es que hay gente que se decide pensar demasiado estas cosas. A mí, los nombres de los personajes, a veces, por ejemplo, el de Clara Belmonte se llamaba antes Sara, pero claro, le cambié el nombre de Sara porque es más de origen judío, y en el siglo XVIII, pues bueno, pensé que debía ser un nombre que no tuviera tanta reminiscencia, y que hablara a lo mejor más del espíritu propio del personaje. Pero en general no le doy demasiada importancia, en mi caso, no sé lo que hacen otros, pero no le doy demasiada importancia a esto. Normalmente suelo utilizar nombres que me gusten, o sea, que tengan una sonoridad determinada y que me gusten respecto del tipo de personaje o nombre que tienen, ¿no? Como por ejemplo Melquiades,
el mayordomo de tal, me gustaba mucho el nombre de Melquiades. Y trato de utilizar nombres que a lo mejor en algún momento determinado son un poco más exóticos para ciertos personajes para que se identifiquen rápido. Pero más allá de esa pequeña funcionalidad, que puede pasar o no, ya te digo, no es una cosa tan meditada por mi parte, porque cuando me pongo a escribir, yo escribo a toda hostia, entonces no puedo estar pensando demasiado en esto porque si no me derrapo. O sea, si me quedo pensando en cómo se va a llamar tal, digo, joder, no puedo. Entonces prefiero ponerle un nombre, aunque luego lo cambie, porque al final, voy a ponerte un caso. Imagínate que a Clara le hubiéramos llamado Eulalia, y le llamamos Eulalia a Clara Belmonte. Eulalia Belmonte. Entonces al final es tan sencillo como decir Eulalia no me funciona mucho. O sea, para una protagonista quiero que sea algo más corto, más directo, tal. Me meto así y digo, cambiar Eulalia por Clara. Le doy y en 0,3 tengo todo cambiado. Se acabó. Otra cosa es que la quisiera llamar Ramón. Entonces teníamos un problema grave. Pero mientras sea el mismo, estaría todo funcionando estupendo. O sea, es así. O sea, digo en mi caso, a lo mejor hay autores que a esto le dan mucha importancia, elegir el nombre de los personajes, tal. Yo para mí la tiene, pero lo que te digo es que tiene que tener un componente estético, sonoro importante. Más allá de esto, y que puedan cumplir a lo mejor en algún momento algún tipo de función determinada, no le doy más importancia. No sé si te ha quedado más o menos claro. Sí, me refiero, si me he explicado adecuadamente. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Juan Carlos? Ahí. Perdona, no te veo. Hola, Sandra. Sandra, puedes ponerte en pie si quieres, porque así te veo. Es que si no, entre... Aprovechar que, bueno, estoy leyéndome el libro. Voy por la 400 y algo y estoy... ¿Cuál de ellos? Perdóname. Los 10 escalones, perfecto. Y nada, es que me está encantando y ya que te tengo aquí, pues aprovecho la oportunidad para... Eso es lo que quería yo, Porque luego dices, joder, me encanta el libro, y pues tengo la oportunidad de decírselo al autor. Claro, estupendo, te lo agradezco muchísimo. También, bueno, Castamar es una historia de amor para mí, ¿no? Sí. O sea, de los 10 escalones, a mí lo que más me gusta son las conversaciones de Mario con Albá. Ajá. Creía que ibas a decir los muertos o algo así. Pues las conversaciones que tiene, aparte de la personalidad de Albá, también me encanta, una persona muy objetiva, muy humilde, no sé, me encanta. Y como has dicho que había estudiado filosofía, y lo mismo tiene algo, Albá, de ti, algo tiene. Pues, a lo mejor te representa un poco la forma de pensar. Me gustaría que fuera así. Sí, voy a decirte esto con cierta humildad y sonrojo. Te soy sincero, no miento en esto. Sí, perdona. Y luego que cuando describen la abadía, la galería, todo, pienso que te tienes que documentar muy bien para escribirlo como lo describe y también, ¿no? Y entonces que antes va al sitio... Sí. No, en realidad es un truco. Me concentro, viajo en el tiempo, me voy allí y entonces... No, es una broma. Sí, claro, o sea, una parte fundamental de la labor de escribir novela histórica... Bueno, parto de la base de que no es novela puramente histórica, en el sentido de que yo siempre utilizo la historia casi, os diría, como una especie de celofán que envuelve, como una especie de... envuelve todo, ¿no? Pero lo que envuelve es ficción, en el fondo. Podría estar situada en el siglo XIII, yo escojo los lugares apropiadamente por lo que quiero contar, pero lo que me interesa de la historia es mostrar un mundo determinado que ya no existe, o por lo menos un acercamiento, porque al final la historia no dejamos de acercarnos a ella, hay que interpretar mucho, y cuanto más atrás nos vamos, más hay que interpretar de cómo vivía la gente, o cómo pensaba, o qué decía, ¿no? Pero en ese sentido, para mí, digamos, lleva una parte importante de documentación, teniendo en cuenta que no estoy contando la vida de Berenguela la Grande, sino que estoy contando una ficción puramente mía. Me gusta que esté documentada, ¿no? Hay veces que en esta documentación, antes hablábamos del tema de los mostachos, no sé si te acuerdas, Alejandro, Vicky, Elena, hablábamos un poco de cómo Castamar había tenido que documentarme, pero que a veces me salto esa documentación también, ¿no? Por ejemplo, en Castamar deberían ir todos muy afeitaditos, porque en el siglo XVIII no verás un cuadro donde aparezca... O sea, en el XVII ves muchos, y después en el XIX también. En el XVIII todos los que se retrataban iban afeitados, porque en aquella época todo el mundo se afeitaba. Iban así con todos rosaditos y pálidos y tal.
Y sin embargo yo pues me permito la licencia de a Melquiades, que es el mayordomo, que es un hombre así grande, orondo y poderoso, pues le pongo un mostacho y me quedo tan ancho. Luego, pues en la serie en esto lo han corregido y no le han puesto orondo ni grande, es más bien menudito el actor y no lleva mostacho. Pero estas cosas son así, o sea, al final tienes que conocer la historia para poder manipularla un poco y sabiendo qué cambias o qué licencias te tomas, ¿sabes? Y por qué lo haces. En Castamar también me he tomado licencias en ese sentido, o sea, en los 10 escalones, ¿no? O sea, no todo, o sea, la abadía, por ejemplo, en la que está situada es una abadía tipo cisterciense, como se construían, porque claro, el mundo monacal de aquella época estaba todo arreglado, era un mundo muy monótono, todo ocurría de una determinada forma. Nos levantamos, comemos, trabajamos, tal, seguimos, venga, tal, a orar, comer, orar, comer, trabajar, orar. Y tú no te pases de listo, que si no te vas fuera, o sea, porque esto era así. O sea, al final todo ocurría conforme a la regla, ¿no? Pero luego, pues yo para contar mi propia historia, lo que necesito, pues si me tengo que tomar una licencia me la tomo. No soy ese tipo de autores que digo, Dios mío, es súper purista y tal, pues no, porque no me interesa tanto eso. O sea, estoy en que sea algo muy documentado, pero no necesito que sea hasta ese punto. Así que bueno, eso es un poco más o menos. Pero se lleva mucho, la documentación se lleva muchísimo, mucho tiempo. Bien, ¿ya? ¿Pasamos al cóctel? ¿Ya? Perfecto. Yo creo que si no tenéis ninguna otra pregunta, Jesús, como la fuerza viva del pueblo, tienes que... El deslizador, el nuevo producto. Sin duda, ¿sabes? Este prototipo, si lo patentáis, vamos... Teletienda. Ya te digo yo que Abraham se queda financiado durante años. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Es un placer escucharte atentamente, aprender también de personas como Antonio Rentero, periodista, experto cinematográfico, Felipe, compañero de corporación, al frente de la Concejalía de Cultura, los miembros del Club de Lectores de los Más Jóvenes en Abarán, y la verdad que es una suerte poder estar en una nueva jornada de este Abarán en mayúsculas que termina el 2 de diciembre y que sigáis viniendo para poder escuchar y aprender nuevamente. A mí me han venido a la memoria un montón de preguntas, pero bueno, quería enlazar primero con lo que ha dicho Felipe de esta suerte de concurso de Villarriba a Villabajo, de dos municipios que están de forma muy sana y con profundo respeto y admiración por lo que hacen bien otros municipios de nuestra comarca, pero cuando tenemos las ventanas abiertas, más allá de una cuestión de seguridad sanitaria, estas ventanas se abrieron con la pandemia, son ventanas abiertas a la cultura, pues es lógico que podamos asomarnos a esa ventana y aprender y mirar lo bien que lo hacen los demás. Y ese debate creo que mejor lo terminamos porque hay periodistas en la sala y nos van a pedir mañana un titular y ya tenemos el Cultura Gate. El Cultura Gate del Valle de Ricote. El Valle de Ricote en armas, entra en armas contra... Bueno, yo quería, sí, es cierto, me gustaría hacerte una pregunta, si me das la oportunidad. Sí, estoicamente. Y que tú finalizaras la actividad con esa respuesta, si no hay ninguna otra pregunta del público. Estamos hablando de un escritor que ha estudiado cine y que tiene formación cinematográfica y, por lo tanto, en tu persona la frontera, ese dilema clásico, la dicotomía de ¿el libro o la película? De hecho, el famoso podcast de Javier Martínez, amigo y gran aficionado al mundo podcaster, que se realizó aquí también, por cierto, en directo. Más allá de ese dilema, de esa dicotomía clásica, pero es que ya no es solo la película, es que hay series de televisión, hay nuevos contenidos audiovisuales, está el podcast que también está adquiriendo un poder tremendo. Es decir, ¿dónde está la frontera entre uno y otro? Sobre todo viniendo de una persona como tú, que debe ser muy difícil de poder sostener unos elementos u otros. Está perfectamente diferenciado, es un caramelo de café con leche muy bien emulsionado, como estos que se nos quedaban en las muelas cuando éramos pequeños,
o nada de lo anterior y me puedes decir como Fernando Fernán Gómez o Paco Umbral, mira, váyase usted a cierta parte. Lo dejo... He venido a hablar de mi libro. Exacto. Lo dejo a tu y muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bueno, okay. Bueno, gracias por la última por esta última pregunta. Pero yo me voy ya, o sea, tarde, has llegado tarde, Jesús. No, bueno, la frontera, es una frontera, te diría que hay una frontera técnica que el que conoce los dos lenguajes la entiende fácilmente, porque son dos lenguajes muy diferentes. O sea, es decir, una cosa es que sean vasos comunicantes, ¿sabes? Como lo de las baterías del coche estas, que no se pueden comunicar pero que están ahí, ¿no? Creo que es así. No es lo mismo que yo, me salta por aquí el mecánico de Abarán y me dice error. Entonces digo, bueno, vale, tienes razón, perdona. No es un buen símil. Pero lo cierto es que, aunque culturalmente son vasos comunicantes, o sea, el cine, por poner un ejemplo, siempre se ha nutrido de los grandes bestsellers o grandes libros, que no tienen por qué ser bestsellers, pero grandes historias que han sido paridos primero como novelas, ¿no? O sea, ahí tienes, yo qué sé, El Padrino de Mario Puzo, pues termina siendo El Padrino de Coppola, ¿no? O El nombre de la rosa de Umberto Eco termina siendo El nombre de la rosa de Jean-Jacques Sanot. O sea, al final son vasos comunicantes, ¿no? O sea, está claro que hay un flujo ahí. Y más en estos tiempos en donde han aparecido las plataformas, que son un pequeño, por decirlo así suavemente, un granito en el culo de las grandes distribuidoras. Porque claro, meten contenido como si aquello fuera tal. Pero bueno, no nos desviemos. El caso es que, digamos que efectivamente son vasos comunicantes, pero digamos que técnicamente el lenguaje son completamente diferentes. Y esto es importante porque los lenguajes importan mucho. El lenguaje cinematográfico, el lenguaje del guión, es un lenguaje que tiene que ver con el diálogo y que tiene que expresar las cosas con el diálogo y con la puesta en escena y con la imagen. Y la imagen, ahí hay un elemento fundamental que ni siquiera el guión refleja, pero es muy importante, que es el actor, la capacidad actoral del actor. O sea, Joaquín Phoenix en El Joker, si lo habéis visto, bajando por esas escaleras, bueno, si tú te lees el guión no viene eso, viene un tío bajando las escaleras que hace el Joker, pero realmente, aunque viene mostrado con cierta literatura de cómo tiene que bajar, bailando, haciendo tal, el orgánico, la parte verdaderamente interesante de esa partida, ¿cuál es? El actor, la cámara, la puesta en escena, que es muy sencilla, de hecho, pero es maravillosa, ¿no? Porque es un tío bajando unas escaleras, pero te habla del mundo interior que tiene ese personaje. Y eso el guión es difícil que lo refleje, más allá de que lo diga. Claro, si nos vamos a una novela, esa puesta en escena tiene que contarlo todo. Tiene que contar, ¿por qué? Porque la escena sí puede, la novela, por ejemplo, sí tiene la virtud de poder estar en los pensamientos del personaje. Sí puede contar qué piensa ese personaje, qué siente ese personaje. Sí puede hablar de la frustración del Joker bajando las escaleras, sí puede hablar de lo que le ha pasado durante toda su vida, cómo ha sido un marginado, cómo ha sido expulsado de la vida social, cómo ha sido un paria en muchos sentidos y cómo ahora, con esa máscara que lleva, se está convirtiendo en algo diferente, ¿no? Y esa parte psicópata va a salir adelante. Bueno, pues esas dos cosas son lenguajes completamente diferentes y traducirlas no es fácil, no es nada fácil. O sea, hacer una película posiblemente sea de las cosas, entiendo yo artísticamente, que tiene una complejidad enorme, porque tienes que agrupar muchísimas voluntades. O sea, en mi película yo estuve a lo mejor 60, 80 personas a la hora de dirigir, y no son muchas, ¿sabes? Cuando me imagino, yo que sé, David Lean en Lawrence de Arabia, que debía volverse loco, ¿sabes? Con un megáfono diciendo, ¡acción, que corran aquellos tíos! ¿Qué coño están haciendo? ¿Sabes? Pues me imagino, ¿no? Porque debía ser una cosa así. En la novela no tienes esto, en la novela no tienes que coordinar ninguna voluntad salvo la tuya y el papel. Entonces, es cierto que esos dos mundos están ahí, pero a la vez técnicamente también están muy separados. Y también creo que al final socialmente nosotros lo unimos. Lo unimos porque es lógico. Entendemos que Castamar, por poner un ejemplo, tiene un mayor éxito social porque se ha hecho una serie, y por ejemplo Los 10 escalones no, todavía. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que creemos que el éxito está en que la novela termine siendo y esto ya es una reflexión mía personal, una serie. Pero a lo mejor lo veníamos hablando antes. Yo prefiero pensar que el éxito de la novela está en que tenga lectores.
no que tenga espectadores, sino que tenga lectores, que haya gente que lea la novela porque le guste lo que está poniendo la novela, más allá de que se lleve o no al cine. Los criterios a la hora de llevar, por ejemplo, voy a poner el caso de Castamar porque me toca de cerca, los criterios que sigue la novela y los que sigue la serie son completamente diferentes. La novela de Castamar tiene efectivamente el vehículo, es Clara Belmonte, la historia de amor con Don Diego, aparentemente, porque luego eso se va difuminando en un gran río de personajes que te cuentan el fresco entero de lo que era el siglo XVIII, perdón, que no sé si me está oyendo. Pero por otro lado, si te coges la serie, te darás cuenta de que este criterio no existe. En realidad en la serie lo que se marca es que Clara Belmonte es la historia en sí. Y Clara Belmonte es aquella sobre la cual pivota toda la historia de los demás. Y eso significa que Clara Belmonte, si tiene que salvar al rey, salva al rey. Si Clara Belmonte tiene que salvar a Don Diego, le salva a Don Diego. Clara Belmonte, es decir, Clara Belmonte es el centro y epicentro de todo lo que ocurre. Esto no ocurre en la novela. ¿Por qué? Porque posiblemente para traducir el lenguaje a contenido audiovisual, en algún momento alguien puede pensar que esto es más atractivo y no se equivocan. Cuando ha estado la tercera más vista del mundo en Netflix ha sido Castamar. Con lo cual hay algo de verdad en esto. No quiere decir que si lo hubieran puesto de otra forma no hubiera funcionado. A lo mejor hubiera funcionado y era la primera, no lo sabemos. Ni lo sabremos nunca, además. Pero lo cierto es que los contenidos de televisión audiovisuales tienen una forma de narrar que inevitablemente es diferente al de las novelas. Las novelas, por ahora, nos podemos permitir un ritmo un poquito más sosegado. Y ahí lo dejo. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Ahora viene el cóctel que van a sacar, creo que un jamón.